No sé si se ve, ¿está bien? Buenas noches. Sí se ve, doctora. Ya, ok, sí. Entonces, bueno, pasando ya a abordar el tema en concreto, vemos que este proyecto que ha sido presentado hace poco, en el mes de julio, por el Poder Ejecutivo ante el Congreso, difiere pues de lo que fue el planteamiento que se dio inicialmente, que fue bastante ambicioso para hacer una modificación integral de lo que es la contratación pública en el Perú y abarcar realmente todos los tópicos que resultan interesantes y están articulados, como por ejemplo la contratación pública. Acá vemos, ¿no?, que esto se planteó en el primer proyecto que tuvo como objetivo el proyecto de compras dentro de la cadena de abastecimiento público. ¿Y por qué es importante tratar este punto como un preámbulo? Porque dentro de este primer proyecto, bastante ambicioso, la verdad, y creo que bueno, porque la solución integral es la que realmente va a marcar la diferencia al final, ¿no? Y ahí es a donde creo que deberíamos apuntar. Pero este proyecto lo que buscaba era integrar los tres grandes bloques que forman parte de la contratación pública. Por ejemplo, el planeamiento y programación multianual de bienes y servicios, la gestión de adquisiciones, la administración de bienes muebles e inmuebles, y a su vez de una manera holística e integral, pues dar un nuevo enfoque a lo que es la compra pública, tanto de bienes, de servicios y de obras, ¿no? Pero, sin embargo, este proyecto que fue presentado a través de la resolución ministerial del MEF, ¿no?, que fue publicado inclusive por 30 días para poder recibir los proyectos, las propuestas al proyecto, no, lastimosamente no llegó a concretarse, y vemos que dentro de estos tres grandes bloques nos hemos quedado en las modificaciones sucesivas que hemos tenido a lo largo de estos 20 años prácticamente, que son modificaciones dirigidas de manera concreta solamente al ámbito de la ley de contrataciones, como uno de los puntos de la gran cadena de abastecimiento público. Doctora, si Y me sí, disculpa, no se sí. ve su pantalla, se sigue viendo en escritorio, doctora. Ah, ahí se ve, disculpe. Doctora, le estoy apoyando en compartir la pantalla. Por favor, ¿me puedes confirmar, Javier, si se ve? A ver, por favor, no sé qué ha Sigo, pasado con mi máquina. sigo viendo en escritorio, estimada Diana. A ver, A voy ver, a volver a compartir. Un ratito. Ah, ahí se ve, disculpe. Porque yo tengo acá que estoy compartiendo, no sé qué extraño. Deme un minutito, por favor. Javier, ¿se puede ver ahí? Lo sigo viendo en escritorio, Diana. Porque se estaba viendo normal, ¿verdad? Ay, disculpen por la interrupción. ¿Ahí? No. ¿Nada? No creo que tiene que dejar de compartir y volver a compartir. Ya voy a ponerle stop. Voy a ponerle stop y voy a volver a compartir. Ahora sí, doctora, la pantalla de Ya, Diana disculpe, se ve ¿va? perfectamente. Ok, está bien. Bueno, nos habíamos Doctora, yo le quedado, apoyo. ya, gracias. Nos habíamos quedado en que el anterior proyecto, que era mucho más integral justamente, pues planteaba una modificación mucho más amplia y que a su vez, si bien era de largo aliento, de largo plazo, yo creo que era la opción más eficiente. Sin embargo, como lo decía al iniciar esta conversación, a través del proyecto de ley 5472 del 2022, el Poder Ejecutivo propuso la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado ya ante el Congreso como una propuesta que sigue la corriente a las modificaciones que se han dado últimamente, que son modificaciones aisladas en cuanto a lo que concierne nada más el tema legal, más no el tema legal, el marco de las contrataciones en sí como una parte del Sistema Nacional de Contrataciones. No olvidemos que ya estamos dentro de lo que es el Sistema Nacional de Contrataciones del Estado, que está previsto en el decreto legislativo número 1439, que aprueba el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, en este contexto, yo creo que la mejor solución era proseguir con el proyecto de la Ley de Cadena de Abastecimiento Público. Pero bien, más allá de esa discrepancia personal, me voy a enfocar en las principales novedades que nos trae este proyecto de ley, que es el 5472. Acá lo más resaltante que podemos advertir dentro del proyecto de ley
es de que se plantean dos mecanismos totalmente diferentes, la norma así lo ha regulado, de contratación. El artículo 32 del proyecto de la ley establece, bueno, define lo que es un proceso de contratación, dentro de lo cual tenemos la fase de selección, ¿verdad? Que es una fase crítica dentro de lo que es la contratación pública. Y las entidades contratantes, nos dice esta norma, que en la fase de selección realizan procedimientos de selección competitivos, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. Esta es una primera novedad que nos introduce la regulación actual, en la cual ya se habla de procedimientos de selección competitivos, que están regulados en el artículo 44 del proyecto de ley, y nos habla que dentro de estos procedimientos de selección competitivos se encuentra la licitación pública, el concurso público, así como modalidades diferenciadas, de acuerdo con lo que establezca el reglamento. Esto, como un primer comentario, podríamos decir que no resulta nada saludable, porque generalmente al remitir al reglamento el desarrollo de aspectos relevantes que deberían incluirse dentro de la ley, no resulta una solución eficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se presta a que ya en el plano político se pueda a manipular o tender a ciertas soluciones que no resultan necesariamente técnicas, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque dentro de los procedimientos de selección deberíamos tener ya claro en la ley qué procedimientos son los que vamos a tener. Sin embargo, vemos que como competitivos solamente tenemos dos figuras que ya las conocemos, que son la licitación pública y el concurso público. Más adelante vamos a incidir sobre este tema. Bien, dentro de los procedimientos de selección competitivos, ¿no? Nos habla la norma de que estos tienen que adaptarse a los objetos contractuales, teniendo en cuenta las condiciones de mercado, la envergadura, la complejidad y la especialización de estos, entre otros. Muy bien, esa es una primera categoría de división de lo que son los procedimientos de selección, es decir, los procedimientos de selección competitivos definidos a medias, ¿no? Tenemos dos, licitación pública y concurso público, y los demás a ser definidos por el reglamento. Y también tenemos otro gran grupo que son las contrataciones sujetas a procedimientos de selección no competitivas, que es lo que históricamente hemos tenido dentro de la normativa de contrataciones con más o menos variaciones. Por ejemplo, en un primer momento en la norma anterior se la llamó exoneraciones, ¿no? Dentro del proceso de selección. En la norma actual se le denomina contrataciones directas, es decir, aquellos procedimientos en los cuales se prescinde de la pluralidad de competencia por determinadas situaciones que están definidas en la norma. Por la cuestión de tiempo no vamos a tratar una por una, simplemente que hemos reproducido lo que establece el proyecto de ley. Y si verificamos en todos estos supuestos contenidos en esta categoría de procedimientos de selección no competitivo, tenemos a todos aquellos supuestos que estaban dentro de las contrataciones directas de la norma. Y en un acápite independiente, la norma también nos define lo que van a ser los supuestos de situaciones de emergencia y contrataciones para prevención de atenciones de situaciones de emergencia, ¿no? Otros aspectos novedosos que introduce este proyecto de ley, que de ser aprobado, obviamente regularía ya todo el ámbito de compras públicas dentro de nuestro país, si bien ya lo tenemos dentro de la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, el decreto legislativo 1439, esta norma incorpora el principio de valor por dinero, la cual obviamente es un punto relevante dentro de los procedimientos de selección, porque como sabíamos, la tendencia era a optar por la compra de menor valor. Sin embargo, este principio de valor por dinero lo que plantea es que las entidades contratantes tienen que maximizar el valor de lo que se obtiene en cada contratación a través de lo que son los principios de eficiencia, economía, ¿no? Y obviamente no únicamente se van a enfocar en el menor precio. Eficacia también, el principio de eficiencia, eficacia y economía, ¿no? Entonces, esto permitiría pues que las entidades no necesariamente se orienten a definir la adquisición de un bien, servicio y obra por el menor valor, sino por todo lo que implica el valor por dinero.
obviamente desde su concepto correcto, ¿no? Que implica satisfacer una necesidad pública. Otro aspecto novedoso es la gestión de riesgos, ¿no? En este punto no se hace mayor desarrollo. Sin embargo, sería bueno que el legislador incluya, ¿no? De repente una normativa complementaria, la obligatoriedad de introducir dentro del sistema público también las políticas de compliance o cumplimiento, que realmente ayudaría a tener las directrices o lineamientos para poder introducir dentro del sistema estatal políticas o buenas políticas que impidan lo que es generalmente los supuestos de corrupción o buenas prácticas que tiendan a optimizar este proceso que muchas veces se caracteriza por ser bastante engorroso, ¿no? El procedimiento de selección. También tenemos en el artículo 29 incentivos para la participación en las contrataciones del Estado, ¿no? Esto es novedoso también porque antes no se hablaba de ello. Y herramientas de medición de desempeño de los proveedores incluidos en el Registro Nacional de Proveedores, que obviamente está asociada a esta política de incentivos. También tenemos como una novedad que los proveedores que participen en procesos de contratación suscriban los pactos de integridad. No como la actual norma introduce una cláusula, ¿verdad?, de anticorrupción, sino ahora se habla de pactos de integridad. No lo han definido, pero sería interesante que más adelante se pueda desarrollar más este tema. Y la supervisión también es otra novedad en el proceso de contratación, ya no solamente a cargo del OCE, sino a través de la autoridad de la gestión administrativa de cada entidad. Otro aspecto novedoso también es que tratándose de obras y consultoría de obras, se introducen determinados mecanismos modernos de ingeniería, como por ejemplo el Building Information Modeling, que es el BIM, ¿no? Y otros mecanismos que ayuden a incentivar lo que es la ejecución de obras. Bien, como una síntesis de lo que hemos tratado aquí, podemos concluir de que el proyecto de ley no realiza cambios realmente estructurales, ¿no?, que permitan una adecuada regulación de nuestro sistema de contrataciones, lastimosamente. Como dije al empezar esta disertación, ¿no? Realmente no hay un cambio que es el que anhelábamos o esperábamos que permita esa solución integral desde todos los planos, es decir, desde el planeamiento y programación, desde la gestión de adquisiciones y desde la administración de los bienes adquiridos. Nos hemos quedado nuevamente en una solución parcial, bueno, que en fin, esperemos que por lo menos pueda mejorar en algo toda la problemática que hemos tenido, ¿no? Y tenemos, el artículo 46 establece que no se regula expresamente todos los mecanismos de selección competitivos, y acá tengo que hacer o resaltar este punto porque esto es una clara inobservancia del artículo 76 de la Constitución Política del Perú, la cual establece que todos los procedimientos de selección tienen que estar definidos en la norma de contrataciones o la ley de contrataciones. Como un comentario parte ya para terminar, quiero hacer referencia a un estudio reciente de este año del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual a través de un heat map, que es un mapa de temperatura, por así decirlo, establece ciertos criterios que son importantes, como por ejemplo, acá tenemos planificación y priorización. Esto es un kit de herramientas, ¿verdad?, que establece el BID para mejorar las compras públicas. Dentro de todos estos criterios, los que están asociados al procedimiento de selección son los de competencia, ¿no?, y el cual establece y provee mediciones de si hay normas y reglas de juego claras para el procedimiento de selección. Entonces, en este mapa de temperatura lo que podemos ver es que lastimosamente nuestro nivel de competitividad dentro de los procedimientos de selección es bajísimo. Tenemos un promedio dentro de lo que es de competencia en Perú. He podido conseguir acá el mapa de lo que es una entidad en concreto para ver o graficar esta problemática. Salud, por ejemplo, dentro de sus compras públicas de procedimientos convencionales, llámese concursos públicos, licitaciones públicas o ADS, adjudicaciones directas selectivas, tiene un promedio de postores, ¿no?, de proveedores interesados en determinada compra con una media muy baja, que va desde 1.0 a 2.5, lo cual significa que hay un total desincentivo por participar en las compras públicas.
Entonces, este promedio que es bastante bajo, obviamente se explica a través de determinados aspectos como, por ejemplo, que los proveedores tienen percepciones y prácticas prohibidas, excesivos requerimientos también para participar, la falta de financiamiento por la demora de pagos, por ejemplo, en las cartas fianzas, y ante ello lo que se sugiere, ¿no?, es incentivar aún más los procedimientos de selección electrónicos como el convenio marco, la subasta inversa electrónica, porque todo ello ha demostrado, todos estos tipos de contratos electrónicos han demostrado procedimientos electrónicos para contratar con el Estado, han demostrado mucha mayor eficiencia y eficacia frente no solamente a la transparencia, a la lucha anticorrupción, sino obviamente y con igual importancia a satisfacer de manera oportuna la necesidad pública. Por ejemplo, en el campo de salud tenemos procedimientos de selección que duran 2 años, 3 años, y muchas veces esa percepción, ¿no?, de la población al no tener esa satisfacción inmediata es la que incide negativamente dentro de las políticas de Estado para que éstas puedan verse reflejadas en el bienestar de la población. Lastimosamente, no tenemos dentro del sistema público, y con esto termino, un sistema de medición de lo que es la gestión de resultados. Si bien hay una directiva del Ministerio de Economía y Finanzas, y todos, cuando los que trabajamos en el sector público, generamos requerimientos y vemos dentro del tema formal que esté articulado con el Plan Estratégico Institucional o con el POI, pero muchas veces nos quedamos ahí, ok, hago la compra, pero luego, ¿quién mide realmente cuán efectiva fue esta compra? ¿Cómo satisfizo la necesidad pública? Realmente no hay un feedback, no hay una labor de retroalimentación de todos los procesos, ni nadie que obviamente le haga seguimiento para ver qué tan efectivas fueron esas compras a fin de año, porque es solamente a través de ese análisis donde vamos a poder mejorar no solamente los procedimientos de selección, sino en sí los procesos de adquisición. Y bueno, finalmente, esta mejora en la información de resultados va a permitir implementar una mejora de procesos adecuada, porque nuestra posición, por ejemplo, en índices de felicidad, ahorita la última medición que se ha dado el 2023, Perú ha bajado, ha descendido a la posición 75 en el global de 137 países, porque estos niveles de felicidad son los que ahora miden, pues, los niveles de bienestar, satisfacción, y dentro de ellos tenemos puntos basilares como, por ejemplo, salud, educación, atención de necesidades públicas, que son definitivamente trascendentales para cambiar lo que es el bienestar público, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana, por su excelente participación. Continuando con el programa, damos pase al doctor Carlos Ireijo Mitsuta, quien va a tocar el tema riesgos de contratar a proveedores no calificados. Antes de darle el paso al doctor Carlos Ireijo, voy a leer su reseña. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico, con estudios de máster en Derecho de la Contratación por la Universidad Castilla-La Mancha, estudios de especialización de contratación pública en la Universidad de Lima. Fue asistente en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y abogado de la Dirección Técnica Normativa del Consucode, ahora OS. Fue abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, jefe del área de procesos públicos de la Unidad de Abastecimiento y asesor de la Oficina de Gestión de Proyectos del Ministerio de Educación. Fue vocal suplente de la Segunda Sala Permanente de Segunda Instancia del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior. Desde el 2007 se desempeña como profesional independiente en materia de contratación pública. Asimismo, es profesor en los programas de especialización en contrataciones públicas y la maestría de gestión pública en la Universidad del Pacífico. Ha dictado cursos sobre contratación pública para el Curso Superior del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en el Centro de Educación Continua en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima. Le doy pase al doctor Ireijo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, le escucho perfecto. Sí, no sé por qué no me podían ver. Hemos tenido un pequeño inconveniente. A ver, me han pedido que hable sobre un temita bastante importante que tiene que ver con esta problemática de contratar con proveedores no calificados. ¿Ok? Y
es interesante plantear esta situación porque tenemos un montón de reglas, pero parece que no nos funcionan. Es decir, seguimos contratando, no voy a decir pésimo, pero con diversos escándalos, sea por corrupción, sea por incapacidad, sea por dejadez. Entonces, sería bueno analizar un poquito el esquema que tenemos y obviamente con la esperanza de que con el nuevo proyecto y su reglamentación se vayan afinando algunos puntos. Pero una de las cosas que yo siempre, digamos, tomado en consideración y criticado mucho es esa idea errónea que se tiene de el gran peso que el precio tiene al momento de la contratación. No voy a decir que no es importante, por supuesto que es importante, ¿ok? Y no somos el único sistema que lo tenemos. O sea, países desarrollados tienen un peso sobre el tema del dinero, pero pareciera que aquí el único que importa es el precio, ¿ok? Incluso la posibilidad es que solamente sea el único factor de evaluación, lo que se convertiría como una especie de subasta inversa sin tener ficha técnica. Entonces, yo creo que ahí va el primer problema, porque sea por un tema de costumbre, sea por un tema de miedo, la gente suele determinar un valor referencial o estimado sobre la base de lo más bajo, ¿ok? Para no tener un problema, ¿no? Y evitar esos cuestionamientos posteriores cuando surge un escándalo de por qué lo has contratado más caro. Antes de hacer ese tipo de inferencias, es decir, si compras lo más caro está mal, y eso los periodistas se ensalzan con eso. Cuando algo sale mal, el ejemplo es, ¿por qué contrataste con el que es más caro si el otro es más barato? La pregunta creo que no va por ahí. La pregunta es por qué se contrató con alguien más caro y analizar si ese más caro tenía pues la razón de ser. Porque cuando hemos contratado lo más barato, pareciera que ese es el gran riesgo que tenemos. No logramos visualizar esa idea de que la calidad tiene un precio. ¿Ok? No es un tema jurídico, es un tema de pura economía. Y sobre todo que el Estado tiene reglas distintas dentro de lo que es la transacción a nivel normal privado, que encarece el tema de las transacciones. Por ejemplo, tengo que registrarme en el RNP y tiene un costo. Claro, es un único costo, ¿no? Pero si es la primera vez que vas a contratar con el Estado, tienes que asumir el costo. Ese costo se traslada, porque si no se subvenciona. Hacer un procedimiento de selección tiene, digamos, un tema de inversión, tiene sus riesgos, y se suelen valorar para ponerlo como componente de estructura. Tenemos también esas prestaciones de, me tienes que dar una garantía, que no es tu plata, sino pedirle a un tercero que te garantice, que también tiene un costo. Y aquí, importante, porque el costo no es solamente una comisión mensual, sino las condiciones que te pide la gente que te garantiza para que te pueda garantizar. Mantén tu plata en el banco para poder cobrarme en algún momento, hipotécame tu inmueble. O sea, son costos que no se suelen considerar, ¿ok? Y entonces va subiendo el tema. Mientras que en el sector privado pagas si te lo, perdón, público pagas si te lo llevas, en el sector privado primero lo tienes que entregar y después te van a pagar. Entonces estás trabajando a crédito. Eso va a tener un costo. El riesgo de problemas, porque el que quiera contratar con el Estado tiene que ser como boxeador. Es decir, tiene que estar dispuesto a recibir harto golpes. ¿Ok? A veces golpes bajos, a veces golpes normales, a veces golpes legítimos, pero te van a golpear. ¿Ok? Y eso también tiene su riesgo, las posibilidades de ir a un arbitraje. Después está eso de el privado se lleva las cosas cuando lo paga. Aquí tú le vas a tener que llevar a la entidad, porque todos los bienes ingresan en los almacenes centrales y periféricos según norma de abastecimiento. Entonces vas a tener que calcular pues transacciones, embalaje, transporte y seguro, porque si te lo roban camino al almacén, tú lo tienes que reponer. Y sobre todo algo que es más importante, la norma tiene, pues te pago en 10 días. Eso no es cierto. Puede decir la norma lo que quiera, pero que te va a pagar en 10 días, eso no es cierto. ¿Ok? Entonces la propia norma miente, pues. ¿Ok? Y entonces tú emites tu factura para hacer el devengado, que es un procedimiento pues de corte de tesorería, pero no te pagan. Y aquí empieza el ámbito tributario en el cual si al otro mes ven una factura declarada, pero no ven el billete en tu cuenta de tracción, te tocan a la puerta y te dicen, ¿cómo quieres hacerlo? O lo pagas tú o te lo embargo. No, pero tu primo, que es la entidad, otra entidad pública, todavía no me paga. Bueno, la norma tributaria dice, si no te paga él, me pagas tú. ¿Cómo quieres arreglarlo? Y la SUNAT sí es un perro que muerde, ¿eh? Supongo que muchos de ustedes han tenido algún tipo de inconveniente. ¿Ok? Entonces, ahí viene otro tipo de problema, pues. Porque te dicen que te van a pagar
ciclo del devengado es que presentes tu factura, no te pagan, y la SUNAT, que es un tercero que no tiene nada que ver en tu contrato, ya te está mordiendo por el 12% de la detracción. Imagínate que tú pagues el 12% y le digas a la entidad, oye, ya págame completo porque ya puse la detracción que te correspondía a ti. La entidad te dice, no, porque la norma dice que te lo voy a traer. Entonces ya tienes 24% de liquidez que se fueron a no sé a dónde, ¿ok? Porque será tu cuenta de detracción, pero tú no puedes disponer del dinero, se va a quedar como crédito fiscal. Entonces todos esos componentes de estructura que lo hace cualquiera que tiene que ver un negocio, o sea, no se reconocen. Por eso que algo es más caro. He visto muchas noticias en las cuales te dicen el prefabricado, ¿no? Que es un escandalito por ahí, ¿no? Entonces se van a los ambulantes de las avenidas y le dicen, oye, ¿cuánto tú puedes hacer este prefabricado si lo hacen a mitad de precio, según ellos? Pero cuéntales la historia completa, ¿no? Que va a tener que hacer 1000, lo va a tener que llevar hasta zonas donde no llega, pero ni el caballo, te voy a pagar después que tú lo lleves, vas a tener que presentar una garantía, o sea, cuéntale el cuento completo para que te diga cuánto cuesta de verdad. ¿Okay? Y a eso súmale que seguro, evidentemente, has contratado con una empresa formal y ellos de repente no son tan formales. Por eso que el precio varía. El hecho de que algo se compre más caro no necesariamente significa que sea equivocado. Y tampoco merece un tema de escándalo. Es más, si alguien quiere algo bueno, bueno, tiene que pagar un poco más, pues. Mi mamá siempre me enseñó algo de que lo barato sale caro. ¿Okay? Supongo que tus mamás también le enseñaron eso, ¿no? Parece que el Estado es huérfano porque no lo entiende. Y suele cuestionar el tema solamente por el hecho del precio. Hay muchos condicionamientos y muchas observaciones que tienen que ver solo por el precio, sin analizar la razón por la cual el precio es tan barato. ¿Ok? Y no nos damos cuenta de que así tenemos historias y cada entidad podría hacer una revisión, o sea, solo de un año. ¿Cuántas veces hemos contratado lo más barato y cuántos problemas hemos tenido con eso? Un segundo punto que ya es totalmente clásico son los elementos que tenemos para calificar o analizar la idoneidad. Y eso es un problema porque tenemos elementos que vienen desde todos los años. Requisitos de calificación, que antes eran factores de evaluación, experiencia del postor, experiencia del personal clave, equipamiento e infraestructura estratégica. Todo eso lo tenemos antes. Le cambiamos el nombre y los hemos puesto ahora como una novedad. Requisito de calificación versus factores de evaluación. Pero seguimos en las mismas. O sea, no tenemos tanto manejo para poder determinar cuándo un proveedor está bien calificado y cuándo no. Sin mencionar, porque no me va a alcanzar el tiempo, de la cantidad de falsificaciones que pueden existir dentro de lo que es este sistema por el principio de presunción de veracidad. Ojo, no estoy diciendo que lo quiten. Una vez hice una investigación y me llevaron hartas críticas por eso. Yo jamás dije que no lo pusieran, pero habría que estructurarlos en materia de contratación pública. El principio debería ser regulado en algunos aspectos. Cuando la incidencia te dice que hay un montón de falsificaciones. Acá te falsifican hasta voucher en este país. Es el único país, creo, que el emporio de la falsificación está al costado de Palacio de Justicia. Entonces, ya tenemos un problema ya simplemente geográfico. ¿Okay? Entonces, acá podemos falsificar todo. ¿Okay? Entonces, deberíamos tomar en consideración esas situaciones para ver si un poco regulamos cómo debería tratarse dentro de lo que es el procedimiento de selección este principio de presunción de veracidad. No digo que hay que quitarlo, ¿ok? Obviamente tiene sus ventajas. Lo que digo es que hay que determinar en qué momentos, ¿ok? Como dijo una de las expositoras, tengo que determinar dónde se puede generar la corrupción, dónde más contratos falsos se presentan. Okay. Es evidente que cuando es un contrato firmado por una entidad pública, normalmente no se falsifica. No, normalmente porque hay gente atrevida. En un arbitraje tuvimos y el contrato era del 2014, del 2004, donde el CAC era incipiente, pero las cláusulas del contrato tenían las normas de la 1017. O sea, ese señor que falsificó tenía una bola de cristal para saber exactamente el texto del año 2018, del 2008, y el contrato tenía fecha de suscripción del 2004. O sea, hay un montón de situaciones, ¿ok? Deberíamos pensar si la experiencia del postor con los montos facturados realmente nos dice que una persona es idónea o no y si tiene, pues, la capacidad para hacer algo. Lo que yo siempre he dicho es, el monto facturado vende un montón. ¿Y vende un montón de lo bueno o vende un montón de lo malo? ¿Ok? De repente habría que verificar si hay algún otro componente. La dificultad que yo veo es que a través de estos componentes, requisitos y factores ya se han vuelto fijos en las bases y no podemos jugar un poco con la determinación. Sobre todo con los factores de evaluación, donde los puntajes por certificaciones de calidad
que creo que es un elemento importante, los ISOs o las responsabilidades sociales, tiene un puntaje bastante, disculpando la palabra, miserable. Bueno, si queremos mejorar las empresas, debemos premiar ese tipo de certificaciones. ¿Ok? Lamentablemente el tiempo no me da para más. A mí me gusta hablar mucho de estos temas, pero me acaba de saltar la alarma. Lo importante es analizar si vamos a poder, con esta nueva normativa que viene con fuerza, o al menos así se dice, vamos a tratar de identificar correctamente y no solamente poner lo que yo creo que es correcto, sino lo que la incidencia y todos los indicadores nos dicen. O sea, ¿está o no funcionando lo que tenemos hace 20 años? ¿Cómo lo podemos cambiar? Verifiquemos e identifiquemos en qué parte tenemos que modificar las cosas. ¿Ok? Gracias, Diane. Gracias, Javier. Gracias, doctor, por su participación. Ahora, para culminar la mesa número 2, voy a presentar al doctor Óscar Alejo Guzmán. Él es especialista en contratación pública y tocará el tema la garantía por interposición de recurso de apelación en la ley de contrataciones con el Estado. El doctor Óscar Alejo Guzmán es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría de Derecho Administrativo y Regulación de Mercado de la Universidad de Piura. Cuenta con cursos de especialización en la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad ESA. Es adjunto de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como asociado senior en SMS Grau. Le doy la bienvenida, doctor Óscar. Javier, muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos por la organización del evento, por la presentación. Como ya adelantaron, voy a hablar hoy día sobre la garantía por interposición del recurso de apelación en la contratación pública. Antes de eso quisiera ponerlos un poco en contexto, y dado el poco tiempo que tenemos. En todo procedimiento de selección, en principio, uno tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Si es que tú tienes una decisión que consideras contraria a tus intereses, tú tienes la posibilidad de, al momento en el cual se adjudica la buena pro, interponer un recurso para cuestionar esa decisión. Dependiendo de la cuantía del proceso, tú puedes presentar o interponer el recurso para que sea evaluado por la misma entidad que ha convocado el concurso de la licitación pública, o lo presentas directamente ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Me voy a centrar ahora porque creería que son la mayoría de los casos, y al menos los casos más interesantes, en la interposición del recurso de apelación que se ve ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Empecemos por algo bastante teórico. Este recurso de apelación, muy recurso de apelación no es, porque la apelación por naturaleza implica que el recurso sea conocido por un órgano de la misma entidad, solo que esté en un nivel de jerarquía superior. En este caso no es así, es un recurso en realidad especial, porque quien lo conoce es una entidad distinta, ¿no? Si yo estoy cuestionando una decisión, una buena pro que considero incorrecta de parte de una entidad X, yo presento mi recurso para que lo conozca el Tribunal de Contrataciones del Estado, que es una entidad completamente aparte, que depende en realidad del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Fuera de ese tema teórico, lo cierto es que a través de este recurso es mediante el cual el postor ejerce su derecho de defensa. Ejerce la posibilidad de cuestionar aquellos actos que considera que son contrarios a sus intereses. ¿Cuál es el problema que nos convoca ahora y que en realidad es un problema que está presente desde la legislación anterior incluso? El problema, a mi modo de ver, es que la ley ha establecido la necesidad o la exigencia de aportar una garantía por la interposición del recurso. Cada vez que un administrado, un postor, interpone un recurso de apelación, tiene que presentar una garantía. Eso es una exigencia necesaria e ineludible para que se pueda admitir a trámite ese recurso de apelación. Y esa garantía responde al valor del 3% del valor referencial. Es decir, no es poca plata. 3% del valor referencial puede ser una cantidad bastante considerable si estamos hablando, por ejemplo, de una licitación pública para contratar una obra. De por sí, la sola exigencia de una garantía nos coloca en un problema que podríamos llamar de constitucionalidad. Hace muchos años que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre este tema, no específicamente sobre el tema de la garantía por interposición de recurso, pero sí sobre la posibilidad de establecer restricciones al derecho de apelar.
en esa famosa sentencia del caso Salazar-Yarlenque, que muchos recuerdan porque en esa sentencia se habló sobre el control difuso en sede administrativa, esa sentencia en realidad toca un tema distinto, muy importante, que es el tema de las limitaciones a la posibilidad de interponer recursos. En ese caso se trató de una tasa que se imponía para presentar un recurso de apelación, pero la lógica del Tribunal Constitucional en esa sentencia es la misma que podríamos aplicar en este caso. Esta garantía que se tiene que ofrecer para interponer el recurso de apelación en contratación pública es exactamente lo mismo. Es una restricción, es una limitación, es una exigencia para poder ejercer el derecho de presentar un recurso de apelación. ¿Por qué se pone o por qué se exige esta garantía? No es porque el legislador es arbitrario, no es porque le dio la gana de establecer un requisito más. Es porque lo que el legislador busca, y eso lo pueden corroborar ustedes con la exposición de motivos del decreto legislativo 1444, que modifica la ley de contrataciones del Estado, el objetivo, la finalidad de esta garantía es desincentivar apelaciones maliciosas, ¿no? ¿Y por qué queremos desincentivar apelaciones maliciosas o temerarias? Porque por la misma naturaleza de los procedimientos de selección, nosotros queremos que sean procedimientos rápidos, que sean procedimientos céleres. Todas las entidades públicas que convocan un concurso, una licitación pública, tienen una necesidad que tiene que verse satisfecha con la adquisición de un bien, la contratación de un servicio, la ejecución de una obra. La interposición de un recurso de apelación que por naturaleza tiene efectos suspensivos dificulta esa celeridad. Puede generar que la adquisición de un bien se prolongue en el tiempo, se retrase. Justamente por eso es que queremos desincentivar aquellas apelaciones que puedan ser maliciosas o temerarias y que solo tengan como propósito retrasar o entorpecer el procedimiento de adquisición. Por eso se ha establecido esta garantía. Visto de esta manera, no parece ser un problema. Parece que se alinean los intereses de forma perfecta. Tienes un postor que puede estar muy interesado en apelar, pero no queremos que se entorpezca o que se retrase el procedimiento de selección. ¿Qué hacemos para separar la paja del trigo? Bueno, exigimos una garantía que justamente va a evitar que aquellos postores que pretendan interponer apelaciones maliciosas o temerarias lo hagan. Hasta ahí parece perfecto. Pero el problema no es ese. El problema no es la exigencia de la garantía, el problema no es el valor de la garantía, el problema es las reglas que ha establecido la ley para su ejecución. ¿Cuándo se ejecuta esta garantía? Por lo que yo les acabo de decir, es decir, que la finalidad de esta garantía es desincentivar recursos maliciosos o temerarios, ustedes podrían pensar que solo se ejecuta la garantía cuando hay un recurso malicioso o temerario. Pero eso no es así. La ley ha establecido que esta garantía por interposición de recurso se ejecuta si la apelación es declarada infundada o improcedente, o si el apelante se desiste. En otras palabras, centrémonos solo en el tema de infundado, basta con que el postor pierda para que se asuma que ha presentado un recurso malicioso temerario y en consecuencia se ejecute la garantía. El postor solo va a obtener la garantía de vuelta si es que obtiene un recurso declarado fundado total o parcialmente, si es que se declara la nulidad o si hay una denegatoria ficta, es decir, si el tribunal se demora en responder. Este escenario es el que para mí representa un problema, porque si lo que queremos es separar aquellos recursos maliciosos de aquellos que no lo son, entonces la regla de ejecución que establece la ley es incorrecta, porque establecer la posibilidad de ejecutar la garantía solo cuando el postor pierde es demasiado arbitrario. No todo postor que pierde presentó su recurso de forma maliciosa. Hay muchas razones para perder. Entonces, eso es lo que para mí genera un problema. No niego que la figura, la exigencia de la garantía tenga ventajas. Efectivamente, logra desincentivar apelaciones temerarias, logra desincentivar aquellos postores que solo buscan perjudicar o entorpecer los procedimientos de selección. Como consecuencia de esta garantía, los procedimientos de selección se realizan más rápido, se reduce bastante la carga procesal que tiene el Tribunal de Contrataciones del Estado. Todos esos son efectos positivos. Sin embargo, como ya he señalado, también presenta sus desventajas. No solo desincentiva apelaciones temerarias, sino también desincentiva aquellas apelaciones que pueden haberse presentado con buenos motivos. Como consecuencia de ello, tenemos el riesgo de que se pueden celebrar contratos que no necesariamente son óptimos. Porque si tú desincentivas apelaciones que podrían estar justificadas en buenos motivos,
estás evitando que la entidad pueda contratar quizás con aquel que ofreció un mejor precio, con aquel que tenía una mejor experiencia, con aquel postor que quizás estaba mucho mejor calificado, pero que por temor a presentar una apelación y que se ejecute su garantía, desistió de presentarlo. Y quizás hay algo más importante, y es que mediante esta regulación que busca desincentivar la presentación de apelaciones, se parte de una premisa equivocada y se parte de una errónea comprensión de lo que implica el recurso de apelación. El recurso de apelación no es solo aquella figura que permite materializar el ejercicio del derecho de defensa de un postor. El recurso de apelación tiene otra finalidad, que es una finalidad de interés público, y es que permite a las entidades públicas corregir sus propios errores. En este caso en particular, permite una suerte de control interadministrativo, porque permite que el Tribunal de Contrataciones del Estado, que es una entidad distinta, pueda revisar y corregir aquellos errores en los que pueda haber incurrido la entidad convocante. En ese sentido, y eso es algo bastante común, al menos en la doctrina, el administrado apelante debe ser visto como un colaborador. En la mayoría de los casos, el administrado apelante es alguien que colabora con la administración, que le muestra su error y le dice, mira, ¿sabes qué? Acá evaluaste mal, acá no permitiste que se subsane algo que era perfectamente subsanable, acá no evaluaste bien los factores de evaluación, los requisitos de calificación, etcétera, etcétera. En ese sentido, es que el recurso de apelación debe verse como un mecanismo que permite justamente la posibilidad de colaborar con la administración y permitir que la administración enmiende sus errores. Bajo esa perspectiva, es que esta garantía por interposición de recurso termina siendo demasiado gravosa, demasiado perjudicial para los intereses, no solo de los muchos postores que quisieran apelar, sino también de la propia administración pública. ¿Qué alternativas tenemos? Porque todo esto es mucha crítica, no es algo que he dicho, que me he inventado yo, es algo que ya dijeron muchos otros antes que yo, pero lamentablemente esta posición del legislador se mantiene. Se mantiene incluso en el proyecto de ley que está circulando actualmente, porque se prevé mantener esta regla, la regla de la exigencia de la garantía por interposición de recurso y las reglas de ejecución de la misma, que no toman en consideración si el recurso fue interpuesto o no de forma maliciosa o temeraria, sino que solo ejecutan bastando para ello que el administrado pierda, cuando en realidad existen muchas razones por las cuales un administrado puede perder y eso no necesariamente implica que haya presentado un recurso de forma maliciosa o temeraria. ¿Qué alternativas tenemos entonces? Una alternativa, por ejemplo, es plantear la solución inversa, y es decir, que la regla sea la devolución de la garantía y que la excepción sea justamente la ejecución en casos de apelaciones temerarias. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que el tribunal, al momento de resolver un recurso, si lo declara favorable, la garantía se devuelve, y si lo declara infundado, en principio también tendría que devolver la garantía, salvo que logre demostrar que esta apelación se presentó de forma temeraria o de forma maliciosa por parte del postor. ¿Por qué no se quiere aceptar o por qué no se ha evaluado la posibilidad de que esta alternativa se implemente? Probablemente porque implica más costos para el tribunal, porque el tribunal tendría que trabajar más. Pero eso no está mal, eso está bien, eso es lo correcto. O sea, si queremos un sistema óptimo de revisión de decisiones de la administración pública al momento de adjudicar contratos, lo correcto es que el tribunal asuma una nueva tarea, y esa nueva tarea implica revisar si las apelaciones son presentadas de forma temeraria o maliciosa. Y solo en esos casos ejecutar. Esa es una alternativa, por ejemplo. Otra alternativa es lo que sucede, por ejemplo, en algunos países de la Unión Europea, y es que el administrado tiene que pagar una tasa para presentar el recurso. Eso ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional peruano, pero pensemos, podríamos plantear esa posibilidad. Se paga una tasa y esa tasa se devuelve una vez que el administrado, que termine el procedimiento de selección, el procedimiento recursivo, y el administrado obtiene un pronunciamiento favorable. Es una alternativa también. Una tercera alternativa es cambiar nuestro sistema de revisión de decisiones, que es un sistema restitutorio, y pasar a un sistema restaurativo. Es decir, no pensemos tanto en qué cosa le puede pasar al postor que presentó mal un recurso, sino pensemos
en que en aquellos casos en los cuales se haya presentado una apelación temeraria o maliciosa, el postor se vea obligado a indemnizar. No a la entidad, no al Tribunal de Contrataciones del Estado, sino indemnizar a quienes son efectivamente afectados, que por ejemplo podrían ser los demás postores. El postor adjudicatario de la Buena Pro, por ejemplo, que ve retrasada la posibilidad de firmar el contrato que había ganado correctamente. Esa es una alternativa. Claro que esa alternativa implicaría salir un poco del sistema administrativo que tenemos y virar hacia un sistema de tutela judicial. Que sea así no me parece negativo en principio. Es un tema que hay que evaluar. Y finalmente, una alternativa que en algún momento se evaluó en el Perú es cambiar de estrategia y no establecer una garantía que justamente busca desincentivar apelaciones temerarias, sino más bien incorporar dentro del régimen sancionador un tipo infractor que justamente sancione a aquellos postores que presenten apelaciones temerarias o de mala fe. En su momento en el Perú teníamos las dos cosas. Las normas anteriores regulaban un tipo infractor que era justamente aquel que sancionaba a aquel postor que presentaba una apelación temeraria o maliciosa. Claro que ese sistema que teníamos era terrible, porque había una suerte de doble sanción. Si tú presentabas una apelación temeraria, no solo te ejecutaban la garantía, sino que también te sancionaban. Había un exceso de punición. Justamente por eso el legislador dijo, mira, ¿sabes qué? Esto es demasiado. Así que vamos a eliminar una de esas respuestas, una de esas reacciones. Y eliminó la sanción. Y solo quedó la ejecución de la garantía. Yo creo, sinceramente, que lo que debió hacer es justamente lo contrario. Y es eliminar la ejecución de la garantía, eliminar la garantía en general, y más bien dejar el régimen sancionador. ¿Por qué dejar el régimen sancionador y eliminar la garantía? Porque el régimen sancionador es mucho más garantista. En el caso de la garantía, no hay muchas garantías más que la motivación, muchas garantías procedimentales me refiero, más que la motivación del acto. Porque cuando un postor presenta un recurso de apelación, está más enfocado no en por qué voy a perder la garantía, está más enfocado en, ¿sabes qué? La Buena Pro se adjudicó mal por A, B, C, D. Y en justificar por qué a él sí le deberían adjudicar la Buena Pro, por ejemplo. Y en eso se basa la discusión. Es solo después de que pierde, que en la misma resolución en la que le declaran infundado el recurso, ve que también le van a ejecutar la garantía. No tiene posibilidad de defenderse, no tiene posibilidad de decir nada, no tiene posibilidad de decir si fue maliciosa o no su interposición de recurso. Totalmente distinto sería si no existiera garantía y más bien solo tuviéramos un sistema o un régimen sancionador. Si ese fuera el caso, entonces me tendrían que iniciar un procedimiento sancionador solo si existieran indicios suficientes de que yo he cometido una infracción. Y yo tendré la posibilidad de presentar mis descargos, tendré la posibilidad de argumentar por qué mi recurso no fue malicioso, tendré la posibilidad de presentar o de acudir a un informe oral y defender mi posición y eventualmente defenderme frente a una sanción que podría considerar desproporcionada y que evidentemente no va a ser el 3% del valor referencial porque la forma de calcular la sanción toma en consideración muchos otros factores, el beneficio ilícito, la probabilidad de detección, el daño que se puede haber generado a la autoridad, la conducta procedimental, etcétera, etcétera. Un régimen sancionador es más garantista. Entonces, si yo estuviese en los zapatos del legislador al momento en que tuvo que elegir entre mantener la garantía o mantener el régimen sancionador, yo definitivamente hubiese mantenido el régimen sancionador y hubiese eliminado la garantía. El gran problema de fondo aquí, y por qué todas las alternativas que yo acabo de mencionar probablemente ni siquiera van a ser discutidas, es que la garantía, si se ejecuta, se queda dentro del tribunal. Y esa posibilidad, la posibilidad de que una entidad ejecute una garantía si declara infundado un recurso y se quede con el monto resultante de la garantía, es uno de los incentivos perversos más grandes que existe en nuestro sistema jurídico. Que la propia entidad que tiene que resolver un recurso, que de por sí tiene determinados sesgos y que por ende podría cuestionarse su imparcialidad, pero que además se vaya a quedar con el resultado de la ejecución de la garantía, es el mayor incentivo perverso que existe en nuestro sistema. Y probablemente es la razón por la cual ni siquiera se discuten alternativas. Tenemos un proyecto de ley que está discutiendo, en donde se vienen discutiendo principios, impedimentos, más cláusulas obligatorias, arbitraje, cautelares. A nadie se le ocurrió discutir el tema de la garantía. Por más que es un tema problemático, por más que es un tema respecto del cual muchos han manifestado su posición señalando que estamos frente a un régimen draconiano. Eso no ha sido importante. Igual no se está discutiendo
Yo creo que es lamentablemente por eso, porque existe este incentivo perverso que hace que este régimen sea definitivamente algo que debe mirarse con ojos de reforma, ¿no? Es algo que necesitamos que se cambie, repito, no solo para satisfacer el derecho de defensa y la posibilidad de que los postores puedan cuestionar actos administrativos que los afecten, sino además porque un buen recurso de apelación también contribuye a una mejor administración. En ese sentido, creo yo que urge una reforma de la Ley 30.225 y de su reglamento respecto a este punto. Y espero que en los siguientes debates o discusiones que exista alrededor del proyecto de ley que está ahorita en discusión, se pueda hablar de esto. Se puede hablar de esto porque me parece un tema que amerita comentario y que lamentablemente no lo tiene. Muchas gracias nuevamente por la invitación y nada, quedo atento a las preguntas que puedan tener.